Bendiciones, bienvenidos a esta nueva temporada de Adoradores 365. Yo soy Yabranime Stephanie, pastora del ministerio Abba Padre Music y parte del equipo pastoral de la iglesia Casa Pan de Vida. ¿Qué tal si yo le dijera que los altares, tal como se conocieron en un principio, ya no son lo mismo? Que a través de los años, como que el concepto o la percepción de lo que es un altar ha cambiado. ¿Está de acuerdo? ¿Sabe que al principio conocemos el primer altar que se cita, que es el altar que levantó Noé luego del diluvio, luego que salieron del arca, que fue un altar que él levantó para adorar al Señor en gratitud? Y luego de eso, altares que levantaron desde los patriarcas, luego Moisés, y a través de la historia bíblica, muchas personas que tuvieron encuentro con Dios, que querían adorar al Señor de alguna forma, por alguna circunstancia particular, porque el Señor les ordenó que levantaran el altar, y así consecutivamente. El altar tenía unas particularidades que tenía que cumplir. Por ejemplo, decía que el altar tenía que ser o de tierra, o que entonces fuera de piedras enteras, piedras que cuando las tomaran, de donde las encontraran, que fueran piedras que no le dieran forma, no las tallaran, no le dieran una forma particular, sino que tal y cual encontrasen las piedras, entonces las utilizaran ya sea en hacer un montoncito de varias piedras, o entonces utilizar piedras grandes, para entonces levantar un altar donde le pudieran rendir adoración, en este caso al Dios con D mayúscula, al único y sabio Dios, nuestro Señor. Más adelante, sabemos que hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, unos 40 años, y ellos adoraban al Señor, pero llegó un momento dado que el Señor les dio la instrucción de levantar y hacer un tabernáculo. Que ese tabernáculo, en la medida que ellos se iban moviendo de lugar a lugar, eso era toda una estructura que era entonces portable. Y dio unas instrucciones en específico para ese tabernáculo. Tantísimas cosas que Dios le dio a Moisés, el diseño, y fue creado aquí en la tierra. Y entre ellas habían no tan solo un altar, sino varios altares. Estaba el altar del holocausto, que era un tipo de ofrenda, de sacrificio, de derramamiento de sangre. Estaba el altar donde se quemaba el incienso. Estaba lo que se conoce como la mesa de los panes de la proposición. Así que habían no tan solo uno, sino varios altares con diferentes funciones en particular, pero todos con un mismo fin: entregar una ofrenda al Señor para adorarlo. Entonces, finalmente, ¿qué es un altar? Claro, es una estructura que crea el hombre, definitivamente siguiendo unas instrucciones del Señor, pero la crea el hombre con el fin, en resumen, de adorar a Dios. En hebreo es misbeach, significa sacrificio. En español viene del latín altar, altaris, que significa, en resumen, una plataforma que es elevada, bajo los parámetros bíblicos que brevemente hemos discutido. ¿Todavía hay altares? ¿Y qué tal si yo te dijera que en este tiempo, ahora, tú eres el altar? Dijimos que de los dos materiales que se hacían los altares era de piedras enteras y de tierra. Y tú y yo somos hechos del polvo de la tierra. Por eso, precisamente es que en Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque tú eres el altar, de donde un sacrificio ya no de derramamiento de sangre, porque ya Jesucristo entregó su vida, pero solamente nos pide que día a día decidamos vivir por Él. Que cada decisión que tomemos, que cada cosa que hagamos en nuestro diario vivir, en la escuela, en el trabajo, en nuestro hogar, que refleje, que sea un sacrificio, una decisión todos los días de decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que todos los días decidamos ser esos altares, sacrificar nuestra carne en adoración al Señor y decir: sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Sí, Señor, voy a hacer tus manos, tus pies, tu voz aquí en esta tierra, en este mundo que tanto necesita de ti, en este mundo caído que todos los días, ante tantas circunstancias, perdemos la esperanza, pero tú y yo hemos sido llamados a ser esa luz.
¿Qué tal si ese fuego ardiendo constantemente en ese altar arde de tal forma que todos puedan ver en ti el reflejo de Jesucristo y puedan recibir la esperanza viva que solamente Él puede dar? Próximamente vamos a seguir con este tema de altares y vamos a hablar sobre los altares en los templos y qué está pasando con eso. Dios les bendiga.